Ars e Clio. Con Mike Lamota. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Ars e Clio, segunda publicación, segunda quincena del mes de enero. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la coronación de Luis I de España, de Augusto, de la primera publicación del Quijote, de los decretos de Nueva Planta, de la ley seca de Estados Unidos, de la ejecución de Luis XVI de Francia, del asesinato de Calígula, de la batalla de Trujillo y de Montjuic, de la explosión del Maine, de la sucesión de Nerva, de la renuncia de Primo de Rivera, de la paz de Westfalia y de la ejecución de Carlos I de Inglaterra. En cuanto a los nacimientos, vamos a tratar las figuras de Martin Luther King, de Calderón de la Barca, de Benjamin Franklin, de Al Capone, de Montesquieu, de Rubén Darío, de James Watt, de Edgar Allan Poe, de Josep Tarradellas, de Carlos III de España, de Francis Bacon, de Stendhal, de Adriano, de Virginia Woolf, de Tomás de Aquino y de José Martí. Los fallecimientos vamos a ver a Vasco Núñez de Balboa, a Rosa de Luxemburgo, a Teodoso I el Grande, a Amadeo I de Saboya, Carlos IV de España, Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarragona, Juan de Grijalva, George Miels, George Orwell, Fernando II de Aragón y V de Castilla, Giuseppe Verdi y Carlomagno. El 15 de enero de 1724 es proclamado rey de España Luis I, hijo de Felipe V, más conocido en Cataluña como el Butiflé. Este Luis I de España es muy poco conocido, no se asombren si no lo conocen, yo lo conocí hace no demasiado tiempo, porque estuvo reinando tan solo 229 días hasta su muerte. Felipe V, que había abdicado felizmente, tuvo que volver al trono. El 15 de enero de 1929 nace Martin Luther King, ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles afroamericanos desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Al final de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de agosto del 63, pronunciaría su famoso discurso I Have a Dream, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles. Y un 15 de enero, pero de 1519, fallece Vasco Núñez de Balboa, explorador español, nacido en 1475, a quien correspondió el dudoso honor de ser el primer europeo que avistó el Océano Pacífico desde el Istmo de Panamá, al cual llamó Mar del Sur porque desde la ubicación de la que él venía, aquel mar le quedaba desde el sur. Y el 15 de enero de 1919 fallece Rosa de Luxemburgo, una de los líderes del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia. Algunas de las frases más célebres de Rosa Luxemburgo es, por ejemplo, aquella que dice: la más despiadada energía revolucionaria y el humanismo más generoso, estas son las verdaderas esencias que inspiran el socialismo. El 16 de enero del 27 a.C., el Senado del pueblo de Roma otorga a Cayo Julio César Octaviano el sobrenombre de Augusto, que es como pasó a la historia, como el emperador Augusto, el primer emperador del Imperio Romano propiamente dicho. Este Octaviano, más conocido como Augusto, fue un tipo muy inteligente que supo ganarse al pueblo y al Senado de Roma con regalos y sobre todo rechazando títulos imperiales para que no pareciera que iba por el camino de su tío Julio César, al que esa ambición le costó la vida a las puertas del Senado. El 16 de enero de 1605 en Madrid se publica la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra.
Y el 16 de enero de 1716 en Madrid se promulga el decreto de nueva planta para el Principado de Cataluña, quedando así las leyes del territorio removidas y sustituidas por las del Reino de Castilla. Aquí es cuando realmente podríamos empezar a hablar del Reino de España como una realidad política más que como una realidad física, que es lo que había sido hasta entonces, porque las coronas de Castilla y de Aragón habían tenido sus propias normas y sus propias leyes hasta entonces, pero como en la Guerra de Sucesión Española el Reino de Aragón, sobre todo el Principado de Cataluña, se decantó por el aspirante austríaco al trono, Felipe V, que era el aspirante francés, apoyado por Castilla, cuando ganó, promulgó estos decretos de nueva planta, mediante los cuales, entre otras cosas, pues se prohibía el catalán en las instituciones y se pasaba el cuchillo por todas las leyes de herencia medieval del Reino de Aragón y se homogeneizaba con el Reino de Castilla. El 17 de enero de 1793, la Convención francesa decide por un solo voto de diferencia la pena de muerte del rey Luis XVI. La Revolución Francesa es algo que ha hecho correr ríos de tinta y es muy compleja de resumir, pero de alguna manera los ilustrados, la burguesía francesa, lo que quiso fue eliminar toda la política o la administración medieval, que no por ello tenía que ser necesariamente mala y no por ser ilustrada tenía que ser necesariamente buena, y todo ese desarrollo de los acontecimientos llevó a que un 17 de enero se votara la ejecución, la pena de muerte del rey Luis XVI, estas cosas que se hacían antes, que ahora ya no se hacen. Y el 17 de enero de 1920 en Estados Unidos entra en vigor la ley seca, que prohibió sin éxito la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Para entender un poco este tema de la ley seca hay una película absolutamente recomendable que se llama Los Intocables de Eliot Ness. El 17 de enero de 1600 nace Calderón de la Barca, dramaturgo español a quien le debemos La vida es sueño, entre otras muchas obras. ¿Qué es la vida?, decía Calderón de la Barca, un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Un 17 de enero de 1726 también nacía Benjamin Franklin, científico y diplomático estadounidense, que llegaría a ser uno de los padres de la nación. Y el 17 de enero de 1899 nacía Al Capone, gángster y empresario estadounidense que tuvo un papel muy protagonista en la época de la ley seca. El 17 de enero fallece también Teodosio el Grande, pero del año 395 después de Cristo, emperador romano, famoso por haber trasladado la corte imperial de Roma a Constantinopla. El 18 de enero de 1150, el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV cede los terrenos al abad Sancho de la abadía de Fontfroid para la construcción del monasterio de Poblet, donde serían desde entonces enterrados todos los mandatarios reyes de la corona de Aragón. Y un 18 de enero de 1689 nace Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, escritor, filósofo y político francés, conocido por su principio político de la división de poderes, que es una forma de gobierno en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están separados y son independientes entre sí. Esta, según dicen, es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa. En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría, en busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que llevada en hombros la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa recostada sobre un palanquín. Oh reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida, y volar hacia ti y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida, Venus desde el abismo me miraba con triste mirar.
Soneto de Rubén Darío, poeta nicaragüense, nacido el 18 de enero de 1867. El 18 de enero de 1890 fallece Amadeo I de Saboya, rey español del siglo XIX, que al marcharse de España, porque le vinieron a decir, oiga, márchese usted que lo van a matar, y volverse para su Italia natal, le dijo a uno de sus sirvientes, tengo la sensación de que volvemos de un viaje a la luna. El 19 de enero de 1736 nace James Watt, inventor británico de la máquina de vapor, que hizo que la revolución industrial pegara la explosión que necesitaba. Con todo, no hay que entender que la máquina de vapor es la primera chispa de la revolución industrial, sino que la máquina de vapor no es otra cosa que una consecuencia de la propia revolución industrial que ya se había iniciado. Y entonces abrí la puerta de par en par. ¿Y qué es lo que vi? Las tinieblas y nada más. Verso extraído del poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, escritor estadounidense, nacido el 19 de enero de 1809. Y en 1899, un 19 de enero también, nace Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio durante la dictadura de Franco. Fue el que pronunció aquellas famosas frases cuando regresó a su patria de Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí. El 19 de enero de 1819 fallece Carlos IV, rey español. El 20 de enero de 1716 nace Carlos III, el rey español proveniente de Nápoles. Tuvo que asumir el trono de España cuando su hermano Felipe V murió sin descendencia masculina porque su hijo Luis I había fallecido, como hace un rato les contaba. Fue el déspota ilustrado por antonomasia de los reyes de España, es decir, era de aquellos que decían todo para el pueblo pero sin el pueblo. Como anécdota, decir que estaba entusiasmado con los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano que se habían producido durante su mandato y que al llegar a España preguntó si aquí no había algo que se pudiera excavar porque el tipo estaba como loco por excavar alguna cosa. Y le dijeron, aquí no hay nada, pero en los virreinatos de América hay cosas mayas y tal. Entonces el tipo puso dinero y entre otras cosas se descubrieron las ruinas de Chichén Itzá. El 21 de enero de 1793, en París, Luis XVI es ejecutado con la guillotina. Nada más que decir. El 21 de enero del 258 después de Cristo, San Fructuoso de Tarragona, clérigo hispano-romano, venerado como santo por la Iglesia Católica, es ejecutado en la hoguera mientras ejercía el cargo de obispo, junto a sus diáconos Eulogio y Augurio. Murió quemado vivo en el anfiteatro de Tarraco, durante la persecución decretada por los emperadores romanos Valeriano y Galieno. Fueron posiblemente los primeros mártires de los que hay constancia documental en la historia del cristianismo en España. Además, las ruinas de esa iglesia de la Edad Antigua, levantada para San Fructuoso, se pueden ver en mitad de la arena de la antigua ciudad de Tarraco. Vale absolutamente la pena ir a Tarragona por muchas cosas, pero una de ellas es por la cantidad de restos arqueológicos de la era imperial que tiene. También un 21 de enero de 1527 fallece Juan de Grijalva, conquistador español. Un 21 de enero de 1938 fallece también Georges Méliès, cineasta francés, pionero del cine. Una de sus películas más recordadas es Viaje a la Luna, sin sonido evidentemente y absolutamente recomendable. Y en 1950 fallece también George Orwell, escritor de las novelas distópicas Rebelión en la Granja y 1984. Como apunte anecdótico, decir que fue miliciano en el Partido Obrero de Unificación Marxista, el llamado POUM, durante la Guerra Civil Española. Estuvo en Barcelona, experiencia que le motivó para escribir un libro también muy recomendable que se titula Homenaje a Cataluña. Un 22 de enero de 1561 nació Francis Bacon, filósofo inglés, que se encargó de precisar las reglas del método científico experimental tan necesarias para la revolución científica que había de venir. Y el 22 de enero de 1891 nace Antonio Gramsci,
pensador y filósofo italiano, uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia, creado en el año 21, es considerado como uno de los más destacados teóricos del marxismo por sus aportes en conceptos como hegemonía cultural, bloque hegemónico y posmodernismo en relación con la sociedad de consumo. El 23 de enero de 1641, Luis XIII de Francia es proclamado conde de Barcelona por el Consejo de Ciento en protección ante Castilla por la Guerra de los Segadores, mediante la cual las fuerzas vivas de Cataluña se independizaron de los reinos de la monarquía hispánica y pasaron a depender de Francia. Hubo una especie de independencia, aunque bajo la sombra alargada del monarca francés, que acabaría, según las crónicas, siendo incluso peor que el monarca castellano. Un 23 de enero de 1783 nace Stendhal, escritor francés, conocido por el famoso síndrome de Stendhal, que no es otra cosa que una especie de mareo al no ser capaz de digerir la belleza que se está consumiendo. Un libro muy interesante que tiene y muy recomendable también, se llama Paseos por Roma. El 23 de enero de 1516 fallece Fernando II de Aragón y V de Castilla, más conocido como Fernando el Católico. Dejará la corona de Aragón a su nieto Carlos I, que a su vez habrá heredado de su abuela Isabel la Católica la potestad de reinar junto a su madre Juana, apodada la Loca, el reino de Castilla. Y poco después conseguirá, mediante un suculento pago, la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. El 24 de enero del año 41, en la antigua Roma, el emperador romano Calígula, de 29 años de edad, conocido por su excentricidad y cruel despotismo, es asesinado por sus guardias pretorianos. Lo sucede su tío Claudio. De Calígula hay que decir que, según la leyenda, cosa que no podemos contrastar, nombró cónsul a su caballo, entre otras excentricidades. Cuenta la leyenda que cuando un pretoriano acuchilló a Calígula, encontró a su tío Claudio, que era considerado el tonto de la familia Claudia, escondido detrás de una cortina. Y este Claudio, cuando pensó que lo último que ya iba a ver en su vida era un pretoriano con un cuchillo, resultó que fue, precisamente por este pretoriano, coronado emperador. Por lo visto, como emperador fue bastante mejor gobernante que su sobrino. El 24 de enero del 76 nace Adriano, emperador romano, conocido por ser el descendiente de Trajano y por haber levantado el muro de su mismo nombre y haber renunciado a la expansión que Trajano llevó hasta la Dacia y haber intentado que el Imperio Romano volviera a vivir una época de paz. El 25 de enero de 1232, en Cáceres, un ejército formado por fuerzas de las órdenes militares y del obispo de Plasencia reconquista la ciudad de Trujillo, ciudad absolutamente recomendable para visitar y pueblo natal del conquistador español Francisco Pizarro. Y en 1882, también un 25 de enero, nace Virginia Woolf, escritora absolutamente recomendable. Entre algunos libros, quizás el más destacable a mi gusto personal sea Una habitación propia, del que podemos sacar algunas frases tan tremendas como: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y una que me gusta también especialmente mucho, que dice: yo me aventuraría a pensar que la cantidad de anónimos que escribieran tantos poemas sin firmarlos fueran a menudo una mujer. El 26 de enero de 1641 tiene lugar la batalla de Montjuïc entre el ejército francés y milicias catalanas que derrotan al ejército español. Después de esta batalla, Cataluña pasa a ser definitivamente una república satélite de Francia. Y el 26 de enero del año 1898, en el marco de la guerra hispano-estadounidense, es decir, la guerra de independencia de Cuba, que se ha venido a llamar Guerra Hispano-Estadounidense de una manera muy desafortunada a mi entender, entra en La Habana el acorazado estadounidense Maine, cuyo hundimiento atribuido a los españoles sirve de pretexto para que Estados Unidos declarara la guerra a España.
El 27 de enero del 98 después de Cristo, Trajano sucede tras su muerte a su padre adoptivo Nerva, predecesor suyo como emperador del Imperio Romano, convirtiéndose en el primer emperador de origen hispánico. Trajano conquistó la Dacia y a la vuelta de la Dacia mandó levantar la columna Trajana, una cosa que a mí me puso los pelos de punta en Roma, absolutamente recomendable. El 27 de enero de 1901 fallece Giuseppe Verdi, uno de los más grandes operistas de todos los tiempos, autor entre otras muchas obras de Nabucco, Rigoletto, La Traviata y Aida. El 28 de enero de 1930, en España, el dictador Miguel Primo de Rivera presenta su renuncia al rey Alfonso XIII, terminando así la dictadura que había mantenido desde el 13 de septiembre del año 23. Después de esto, el rey Alfonso XIII convocará unas elecciones municipales que ganarán las fuerzas republicanas, lo que supondrá su exilio y la proclamación de la Segunda República. El 28 de enero de 1225 nace Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica, que es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Fue la corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval tras la patrística de la antigüedad tardía y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso, y esto que quede claro, siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe, lo que en latín es filosofía anquila theologiae. La filosofía es sierva de la teología. El 28 de enero de 1853 nace José Martí, poeta militar y héroe de la independencia cubana. Fallecerá en aquella guerra que hace un momento comentábamos de independencia de Cuba, es el prócer de la independencia cubana. Como poeta, a mí me gusta mucho. Hay un verso que muchas veces tengo en mente que dice: pues amar no es salvar. El 28 de enero del 814 fallece Carlomagno, rey francés desde el 768 y emperador desde el año 800. Fue proclamado emperador por el Papa en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, nombrándole protector del papado de la Iglesia Católica porque había ganado a los lombardos, que amenazaban la supremacía papal. Es considerado el primer rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Uno de los acontecimientos más famosos es cuando vino a Hispania a rendir a las fuerzas musulmanas de Zaragoza, de la antigua Caesar Augusta, y a su vuelta, mientras cruzaban el paso de Roncesvalles, los vascones los atacaron por la retaguardia y produjeron una gran mortandad. Este episodio dio lugar al cantar de gesta conocido como la chanson de Roland, muy recomendable también. El 30 de enero del 1500 en Brasil, el navegante Vicente Yáñez Pinzón es el primer europeo que avista la desembocadura del río Amazonas. En 1648 en Münster, Alemania, se firma la Paz de Westfalia, finalizando la Guerra de los 30 años entre Países Bajos y España y la Guerra de los 80 años en Alemania. Y el 30 de enero de 1649, una de aquellas cosas que se hacían antes que ya tampoco se hacen, en Londres es decapitado el rey Carlos I de Inglaterra, precedente de la decapitación de Luis XVI de Francia. Esto se inscribe dentro de un episodio que se llama la Revuelta de Cromwell, que después de mandar ejecutar a Carlos I de Inglaterra, proclamó una república y se autoproclamó dictador. Y el 30 de enero de 1882, ya para acabar con las efemérides de esta segunda quincena, nace Franklin Roosevelt, presidente estadounidense. Y eso es lo que hay para esta segunda quincena de enero. Espero que la hayan disfrutado y espero que pueda seguir gozando de su compañía y de sus oídos en la primera quincena del mes de febrero. Hay muchas cosas que se quedan fuera, tantísimas que podría hacer un programa de 3 horas, pero la cuestión es no aburrir, la cuestión es todo lo contrario, llamar la atención.
Así que muy feliz como siempre, ha sido un gusto y nos vemos la próxima quincena.